Y como cada semana, como cada martes, vamos a hablar de igualdad. Ya nos acompaña Noemí Galván porque también este mes de julio con ella llegan estos contenidos y hoy le vamos a poner perspectiva de género a la ciencia. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Sí, vamos a hablar justo de la Ley de Ciencia, que se acaba de aprobar su reforma en el Congreso, y vamos a ponerle la mirada de género también porque tiene algunos aspectos interesantes a tener en cuenta. Nos va a contar todo ello nuestra invitada de hoy, que es la directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Zulema Altamirano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de compartir este espacio con vosotras y con vosotros. Igualmente, Zulema. Hablábamos de la Ley de Ciencia y de una profesión que cuando nos referimos a ella hablamos de precariedad. Nos suele recurrir también el pensamiento de investigadores, investigadoras que se tienen que ir fuera. ¿Cómo va a cambiar todo eso con esta nueva Ley de Ciencia y sobre todo cuando tenemos en cuenta que también las mujeres suelen sufrir ese cuello de botella en la investigación, que ahora explicaremos cuál es? Pues la reforma de la ley de la ciencia lo que busca es dar respuesta a los problemas precisamente que comentáis, ¿no? Los problemas del personal investigador que han venido desde hace años. Sabéis que ha habido una fuga de talento en los últimos con la anterior crisis y uno de los objetivos de esa ley es pues, responder a la precariedad laboral, responder a la estabilidad laboral y también atraer y retener el talento investigador para que pues a quienes se fueron y quienes están fuera también puedan ver en España oportunidades para trabajar y quienes están aquí, un poco lo que comentáis, ¿no? Tanto hombres como mujeres, pues no tengan que abandonar la ciencia, que es uno de los temas que más nos preocupan por ese cuello de botella o ese efecto de tijera que se produce cuando vemos las estadísticas de cómo van progresando en la carrera científica, hombres y mujeres, pues que ellas no abandonen y tampoco ellos, ¿no? Que sea una carrera atractiva y un trabajo digno y una profesión digna en la que poder trabajar y tener un medio de vida. Hablamos de esas novedades de la reforma de la ley. ¿Qué medidas se han introducido, pues por ejemplo, para eso? Hablar de ese cuello de botella de la investigación, Marta, que suele suceder. Vemos cada vez más mujeres en carreras científicas y tecnológicas, pero su presencia va disminuyendo a medida que, bueno, pues hay que avanzar en esa investigación, pues o bien porque no hay conciliación, porque las condiciones son más precarias, porque se produce Sí. y un poco qué medidas introduce la ley. Pues mira, los retos que tenemos aquí, los retos los tenemos muy identificados desde aquí, desde la Unidad de Mujeres y Ciencia, hacemos una radiografía con diferentes estudios ahondando en cómo está la situación y en por qué está esa situación así, ¿no? Con un informe que hacemos cada 2 años que se llama Científicas en Cifras, otros Mujeres e Innovación. Y ahí los retos son claros. El primero es atraer más niñas y más jóvenes a los ámbitos, a la investigación, a las vocaciones científicas, especialmente en las áreas STEM, donde estamos perdiendo el interés de las jóvenes en ingenierías y en tecnologías, lo cual preocupa. Y una vez que se incorporan a la carrera, pues lo que decimos, no perderlas. Además, fomentar que haya entornos igualitarios, diversos, seguros, allá donde se hace ciencia y donde se innova. Y luego otro de los grandes retos es hacer una ciencia, una innovación con perspectiva de género, es decir, que tenga en cuenta y que beneficie por igual a los hombres y a las mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes características, necesidades, etcétera. Para ello, ¿qué hemos introducido como novedades en la reforma de la ley de la ciencia? Pues lo primero es darle una seguridad jurídica. Pasa al articulado, antes estaba una disposición adicional, ahora forma parte del articulado, con 2 artículos, el artículo 4 bis y 4 ter, donde se deja claramente cuál debe ser ese abordaje, se deja claro cuál debe ser el abordaje en igualdad. Por un lado, la perspectiva de género debe ser transversal a las herramientas, a las políticas públicas de cualquier agente del sistema de ciencia, tecnología e innovación y luego medidas específicas para que den respuesta a esas brechas que persisten. Algunas de esas medidas son, por ejemplo, el obligar a que haya medidas para acabar con los sesgos de género que se pueden producir en los procesos de evaluación y de selección. La idea es sumar, ¿no? Garantizar que en cualquier proceso de selección y evaluación se objetiviza y no hay sesgos inconscientes que puedan afectar a esos procesos de selección y evaluación. Además, los planes de igualdad y su evaluación anual son obligatorios para todo el sector público estatal y también los protocolos frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, por características sexuales, expresión e identidad de género. También se incluye como obligatorio, en línea con lo que nos marca Europa, con el nuevo programa marco de Horizonte Europa, que hay que implementar medidas para integrar la dimensión del género en el contenido de los proyectos de I+D+I, y luego se fomentan
diferentes medidas, por ejemplo, acciones positivas en aquellos ámbitos donde se ve que existe una desigualdad, una tendencia diferenciada que requiere de medidas de impulso, de medidas concretas. Por ejemplo, una de estas medidas es un distintivo de igualdad que estamos ya desarrollando de la mano de ANECA, desde el Ministerio junto con ANECA, que busca precisamente premiar y reconocer la excelencia como sello de excelencia en aquellos centros de investigación, universidades, facultades, también centros de investigación hospitalaria o centros de innovación, donde ya se está trabajando en igualdad y esas políticas de igualdad bueno, pues sean beneficiarias, ¿no? Puedan recibir ese sello de excelencia en el que estamos trabajando ya y que esperamos tener. Pero también esta reforma de la ley va acompañada de medidas concretas, ¿no? De herramientas que lleven y que faciliten esa implementación. Uno de esos ejemplos es el Plan de Atracción de Talento, que también se aprobaba en el Consejo de Ministros hace unas semanas, con 30 medidas y un presupuesto de 3.000 millones de euros, cuyo objetivo es precisamente en lo que estamos comentando, no solamente atraer ese talento que se nos fue, atraer talento internacional que quieran incorporarse a nuestros centros de investigación y a también en el sector privado, a los centros de I+D, de nuestras empresas, y que aquel talento que tenemos, bueno, pues que encuentre aquí una forma de seguir trabajando y trabajar de manera digna. Zulema, venimos de unas circunstancias como ha sido la pandemia. ¿Hasta qué punto ha afectado, pues, si se ha incrementado el interés de niñas por la investigación? Y luego aquí en Canarias, la circunstancia que hemos tenido también con la erupción volcánica en La Palma. ¿Cómo afectan procesos así al interés de mujeres y niñas por la ciencia y a desarrollar esa futura carrera investigadora? Pues yo creo que aquí es muy importante que, y de hecho hemos hecho seguimiento desde aquí, es la Unidad de Mujeres y Ciencia, a lo que hacéis precisamente los medios de comunicación, es que cuando se cuentan las noticias se cuenten no solamente de manos de hombres, ¿no? Que no sean solo investigadores, a las personas que van viendo, sino también mujeres. Eso, por ejemplo, en el caso del volcán se ha cuidado mucho. Ha habido muchas geólogas, ha estado el IGME, que tiene una directora a la que se ha entrevistado en numerosas ocasiones, se le ha dado voz, y eso ayuda muchísimo a despertar ese interés y esa curiosidad y a ver referentes, ¿no? Esos referentes son fundamentales para niñas y también para niños, ¿no? Que vean esa diversidad, que cualquier persona puede trabajar en ello. Yo recuerdo hace una semana que me decían que el hijo pequeño de una amiga decía que hasta hacía poquitos pensaba que para ser bombero tenías que ser hombre. Pensaba que era una condición sine qua non. Entonces, realmente, bueno, pues claro, esa reflexión, lo importante que es que nuestros niños y niñas tengan referentes diversos. Y, por ejemplo, nosotras desde aquí hemos creado una plataforma de científicas innovadoras con las mujeres que a día de hoy están recibiendo premios, los premios más importantes a nivel nacional e internacional, y reconocimientos, para que, bueno, pues se les dé esa voz y tengamos pues esa visibilidad que necesitamos, por justicia, porque ellas así se lo merecen, y también de manera complementando todo el trabajo y toda la labor que se está haciendo en diferentes iniciativas, pues que esos niños y esas niñas despierten su curiosidad y que puedan ver, ¿no? que el interés, podamos despertar ese interés y que sea algo que les atraiga y algo de lo que se sientan capaces, ¿no? Pues son los temas que más nos preocupan, que cuando vemos que en edad temprana ya las niñas se sienten que esto de las matemáticas no es lo mío, ¿no? Pues ahí hay que trabajar mucho, o es que yo no soy brillante, ¿no? Yo es que trabajo muy duro. Pues hay un tema que hay que trabajar desde época muy temprana, ¿no? Y yo creo que es muy importante que tengan esas referentes, y el volcán, la pandemia, ha servido, ¿no? Además en el ámbito de la salud y también en lo que os digo, en este tema de geología se ha cuidado mucho, ¿no? En las referentes que iban apareciendo en los medios de comunicación. Y en ese sentido aquí, por ejemplo, Marta también lo sabe, tenemos elaborado una agenda de expertas de consulta de todas las disciplinas que vamos enriqueciendo precisamente para eso, ¿no? Para que cuando acudamos a voces expertas para elaborar informaciones tengamos alternativas y no siempre vayamos al sota, caballo y rey, que es algo habitual que nos pasa a los medios por la rapidez, ¿no? Pues Zulema Altamirano, directora de la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia, gracias por acompañarnos en esta mañana también. Muchísimas gracias a vosotras. Un saludo. Un saludo, buen día. Bueno, pues la ciencia, me quedo con esa referencia al interés que van teniendo las mujeres, las niñas, también a raíz de ver en los medios de comunicación también figuras femeninas, por supuesto, expertas en distintas disciplinas como esta, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del volcán. Tiene que ver mucho también con la socialización, como decía ella, ¿no? Cómo nos socializan en la infancia y esos referentes que vamos viendo desde edades tempranas, pero hay mucho talento femenino y masculino que hay que sacar a la luz. Muy bien, pues nos vemos el martes. Hasta el próximo martes, Hasta Marta. luego.